Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Este es el primer programa, el primer episodio del podcast que inauguramos acá con mi compañero amigo Nico Cardoso. Le acabamos de poner de nombre Ecos de Mayo. Tiene una serie de connotaciones históricas y simbólicas que llegado a casa lo vamos a comentar. Pero básicamente este es un podcast que iniciamos para tratar un tema que nos parece que le falta un poco de divulgación, de difusión en términos académicos, y para abrir el debate a una serie de cuestiones que nos interpelan a nosotros porque estuvimos cursando una maestría en Relaciones Internacionales. Es lo que nos gusta y es la razón por la cual estamos acá. Cada programa tendrá un tema distinto, tendremos invitados, hay un par de ideas, pero bueno, como esta es la primera edición, el primer programa y la primera vez que ponemos rec en el celular, es como bastante incipiente todo, pero básicamente es por lo que estamos acá. Así que bueno, hola Nico, ¿cómo va? Buenas tardes, Gaspi. Arrancamos con humildad, como bien Así dijiste. es. Así que bueno, muy entusiasmado por tener la posibilidad de charlar de este tema. Entiendo que la idea es que hablemos sobre las relaciones exteriores desde una perspectiva argentina, considerando los ciclos económicos que atravesamos como país. En primer lugar, nosotros en la maestría vimos un texto que desde afuera, desde lo que sería el occidente, problematiza los ciclos económicos que tienen los regímenes latinoamericanos, llamándolos como ciclos de populismo. Hay una serie de consideraciones que van a atravesar todos los temas que trabajemos acá o de los que charlemos, que tiene que ver con entender desde dónde se está hablando, para no tener siempre la misma perspectiva de análisis sobre los distintos problemas. Y este es un texto particular que ahora vamos a citar al autor y la edición, pero como decías vos, Nico, es un texto bastante interesante porque es medio como... Un ¿Cómo es la palabra? resumen. Sí, es un resumen, pero como que vaticina o anticipa o describe muy bien una serie de cuestiones que siempre, por lo menos a mí me dio la impresión que se analizaron de manera aislada. Y este es un autor externo, tendríamos que googlear la nacionalidad para ver bien de dónde es, pero es de 1989. El texto se publicó en una revista en Bogotá, lo acabo de leer. Se llama Rüdiger Dorsburg, el autor, y escribe en conjunto con Sebastián Edwards. Trabajan sobre la economía política y la historia económica de Latinoamérica desde una mirada crítica, si se quiere, respecto de los distintos estadios y de qué manera se repiten los escenarios macroeconómicos en un contexto latinoamericano, ¿no? Y cómo también esos escenarios macroeconómicos afectan o inducen a lo que sería el aspecto endógeno que tiene cada estado, cada nación y cada sociedad. Sí, nosotros, o es un texto de 42 carillas, después seguramente en la descripción del video figure, no sabemos cómo hacerlo todavía, pero seguramente esté detallado, y el link para descargarlo. También los invitamos a que lo descarguen y que comenten lo que les parezca. Auspicia Torrent. Es exactamente. Y lo que queremos hacer con Nico es, si les parece, o si les parece no, aunque no les parezca, lo vamos a hacer igual, es leer uno o dos párrafos que nos parecieron lo más importante y a partir de ahí cerramos la compu y empezamos a charlar respecto de, bueno, qué es lo que tiene para decir este texto sobre nuestra realidad. Recordemos que fue escrito en 1989 por un autor que no es argentino, que en realidad habla de Chile, Perú y Colombia, pero la descripción me parece que aplica en este momento, siendo el Día de la Memoria, perfectamente para el contexto argentino. Y bueno, remarcar lo que hablábamos con Nico fuera de la grabación, que siempre se habla de la memoria social y la memoria política, pero poco se habla de la memoria económica también, ¿no? Sí, es muy preocupante porque muchas veces por querer hacer un análisis muy minucioso y detallista de los procesos, uno como académico, termina desconectando diferentes aristas que no las vuelve a conectar posteriormente. Y eso en muchos casos creemos que genera malos entendidos o un abordaje que no sería lo suficientemente eficiente para la gravedad de las circunstancias en las que nos estamos encontrando. Exactamente, yo adhiero 100%. Siempre se analiza la historia social y política,
pero la economía es algo que atraviesa directamente a esas dos categorías. Sí, ya estaríamos entrando en un debate más profundo, pero los economistas en las últimas décadas se distanciaron de sus orígenes como ciencia social. Es verdad, se perdieron de vista el factor social y la economía es una ciencia social antes que nada. Tal cual. Eso lo podemos ver en otro podcast. Ahora leo cómo empieza el artículo, lo describo y arrancamos a charlar. Dice Dornbusch: queremos demostrar aquí las experiencias de política en diferentes países y periodos. Voy de vuelta, esto sigue. Te veo en vivo. Sí, que la letra es muy chica por eso, y es un PDF. Queremos demostrar aquí que las experiencias de política en diferentes países y periodos tienen rasgos comunes, desde las condiciones iniciales, la motivación de las políticas y el argumento de que las condiciones del país son diferentes hasta el colapso final. Estamos sorprendidos por las fuertes semejanzas en Chile, Perú y otros episodios no narrados aquí en detalle respecto de la forma en que los gobernantes percibían las condiciones objetivas de su economía, proponían la implantación de políticas fuertemente expansivas y explicaban que podrían afrontarse las restricciones. Y por supuesto, estamos impresionados por el hecho de que al final estas restricciones de divisas, la inflación extrema, impusieron un programa de excesivas reducciones del salario real que terminaron en inestabilidad política masiva, golpes de Estado y violencia. No tenemos duda acerca de la sinceridad de los gobernantes que emprendieron estos programas y compartimos su convicción de que la distribución del ingreso es inaceptablemente desigual. La misma sinceridad de estos gobernantes nos convence de la utilidad y en realidad de la necesidad de describir exactamente cómo y por qué fracasan los programas. Dice en segunda instancia que el populismo ha sido tradicionalmente un concepto difuso. En efecto, los politólogos han luchado durante muchos años para obtener una definición significativa y precisa. Nosotros lo vamos a debatir acá en términos económicos, el populismo, ¿no? Drake, 1982, que no es el músico, destaca 3 elementos de una definición tentativa. El populismo es una movilización política, retórica y simbólica, destinados a inspirar al pueblo, y utiliza una coalición heterogénea basada primordialmente en la clase trabajadora, pero encabezada por sectores importantes de los estratos medios y altos. Y por último, el populismo recurre a un conjunto reformista de políticas destinadas a promover el desarrollo sin crear un conflicto de clases explosivo. Bueno, estas son las condiciones. Y después, lo que nos pareció más importante de este autor es que enumera un ciclo, o sea, describe un ciclo que él lo utiliza para explicar lo que ocurrió en Chile después de Allende, en Perú en la década de los 90, y que a nosotros nos pega de lleno porque es lo que entendemos sucedió después del gobierno de Kirchner, de Cristina Kirchner. Entonces dice que el modelo económico populista es por lo común una reacción contra la experiencia monetarista. Y las fases del gobierno populista en la economía son las siguientes. A. Condiciones iniciales. El país ha experimentado un crecimiento lento, estancamiento o franca depresión. La experiencia, por lo general, con un programa del Fondo Monetario Internacional, ha reducido el crecimiento y los niveles de vida. Guardamos un segundito que perdí el texto. Bueno, si no podemos ir analizando, haciendo como una breve reflexión sobre lo que están planteando los autores. Los autores están entendiendo que es una problemática común, pero al menos lo que vienen diciendo desde ahora, no hay una identificación de cómo surge el problema, y eso es a mí lo que me suena raro o exótico de la situación, porque es un análisis de un caso, de una muestra de 2 casos en este hecho, pero que no se problematiza qué es lo que lleva a que surja el populismo. Sí, se limita a una descripción pragmática de la realidad en un determinado momento. Acá encontré, perdón, termino de leer las fases y ya cerramos la parte descriptiva. Fase 1. En la primera fase de los gobiernos populistas, los gobernantes ven plenamente confirmado su diagnóstico de prescripción. El crecimiento del producto, los salarios reales y el empleo son elevadas y las políticas macroeconómicas son un éxito. O sea, Kirchner 2004, 2005, 2006. Fase 2.
La economía se topa con ciertos estrangulamientos, debido en parte a la fuerte expansión de la demanda de bienes nacionales y en parte a una carencia creciente de divisas. Primer gobierno de Cristina. Exactamente. Mientras que la reducción de los inventarios fue un rasgo esencial de la primera fase, los bajos niveles de los inventarios y la formación constituyen ahora una fuente de problemas. Fase 3. Escasez generalizada. La aceleración extrema de la inflación y una obvia brecha cambiaria conducen a la fuga de capital y a la desmonetización de la economía. ¿Cuándo sería esto? Segundo. El segundo de Cristina. Fase 4. Estabilización ortodoxa. Se impone un nuevo gobierno de otro color político, se implantará un programa del FMI y cuando se diga que han hecho todos los ajustes, el salario real aparecerá significativamente por debajo del nivel inicial. O sea, el gobierno de Macri. En teoría, que no pasó, pero... Bueno, pero esa es otra cuestión. Bien. Entonces esta declinación será muy persistente porque la política y la economía de la experiencia habrán deprimido la inversión y promovido la fuga de capital. Lo extremoso de las declinaciones del salario real se debe a un hecho sencillo. El capital puede atravesar las fronteras, pero los trabajadores no. Bueno, esa es la situación. Sí. Nosotros lo que entendemos es que, bueno, como comenté antes respecto de Macri, es que Macri en vez de realizar esta cuarta fase del ciclo, que por lo que pueden ver es algo que suele ocurrir con cada cierta periodicidad de tiempo, consideramos que eso no pasó y tampoco pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. Por lo tanto, un déficit que antes solía ser paliado siguió incrementándose y ahora en el gobierno de Javier Milei se está aplicando una política que tendría que haber sido siempre respetando, ¿no? Este principio cíclico tendría que haberse aplicado antes de tiempo porque generalmente son los gobiernos, por así decirlo, más liberales en términos económicos los que aplican la ortodoxia económica, tal cual. Claro. Ahora, estamos en un punto, a mi entender, que es bastante crítico, donde el gobierno se está jugando mucho y es muy cuestionable la base y apoyo político que tiene, lo cual son como tantos obstáculos que dificultan la ampliación de este tipo de programas. ¿Por qué? Porque la última vez que se aplicó un programa similar fue bajo el menemismo. El menemismo tenía una cintura política que, a mi entender, el Javier Milei y su equipo de gobierno, al menos su núcleo central, no la tiene. Y si consideramos la vez anterior que se aplicó un programa de ajuste en materia social y económica, fue en la dictadura militar. Sí, el tema acá también es entender, bueno, que si este ciclo se repite en el caso de la Argentina en varias oportunidades, como estás diciendo vos, pero también sucede en otros países de Latinoamérica, con un nivel de detalle que a mí por lo menos me sorprendió. Este es un texto de una materia que se llama Modelos de Desarrollo Económico de América Latina. Me sorprendió, digamos, cómo se respetaron, por lo menos en nuestro caso, el orden de las etapas y esto, digamos, cómo repercute en los ciclos no solamente económicos, sino también políticos, ¿no? Porque es como que siempre que se aplica una política ortodoxa de ajuste, lo sigue un gobierno populista con un exceso en la demanda, que es el que genera después la falta de inventario, la carencia de divisas, que lleva a un endeudamiento externo en algunos casos, en otros casos una emisión monetaria, que todo esto está escrito en el texto, pero para no ser aburridos o reiterativos, lo dejé leer, pero sobre el final hay una conclusión muy, muy acertada sobre esto. Y parte de esto tiene que ver a veces con que los colores políticos van cambiando, pero los ciclos se repiten. ¿No? ¿Estás de acuerdo con eso? Exactamente, estoy de acuerdo. Y bueno, ¿qué onda entonces? O sea, y el tema para mí sería ver qué herramientas utiliza la política para enfrentar estos ciclos económicos. Desde mi humilde perspectiva, yo creo que no se están atacando los problemas de raíz que tenemos como sociedad. Pienso que en muchos espacios se ha dejado de problematizar el origen de por qué el tercer mundo es el tercer mundo, cosa que tal vez hace un par de décadas era un sentimiento mucho más fuerte y se cambió a una mentalidad de aceptación porque es a lo máximo que puedes aspirar. Puedes aspirar a ser un exportador de materias primas y que un porcentaje de la sociedad viva mal, sabiendo que es un sacrificio que tenés que hacer. Y creo yo que en décadas anteriores eso no pasaba. Había una mayor voluntad por parte desde la clase política y con el apoyo de la sociedad a que eso no pase. Y por eso creo que
cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, hay que considerarla en términos económicos. Porque ¿cómo creas justicia cuando estás promoviendo un sistema que garantiza la pobreza de un porcentaje importante de la población de manera estructural? ¿Cómo garantizas una verdad si existen nuevos mecanismos Sí. que te permitirían reducir la pobreza? Han habido múltiples naciones a lo largo del mundo, como Corea del Sur, que con programas de políticas intervencionistas y en pos de la defensa del mercado nacional, han logrado industrializar y hoy en día son potencias de vanguardia en múltiples áreas tecnológicas, y eso les permite estabilizar su balanza de pagos, generar más ingresos y ser más competitivos. Entonces, ¿por qué a nosotros, como argentinos y también como latinoamericanos, creo yo, Sí. nos tenemos que conformar con ser agroexportadores y teniendo la posibilidad de vender algo, qué sé yo, a $1.000, elegimos conformarnos con vender algo a $700? Sí, o sea, el planteo para mí está claro, eh, y está a la vista, cuáles son las repercusiones que tiene. Lo que a mí me sigue llamando la atención es cómo el ciclo se repite una y otra y otra y otra vez, como para intentar entender, bueno, cuáles son entonces las variables que hay que modificar para cortar con el ciclo, porque cualquiera esté a favor o en contra del gobierno actual, va a estar de acuerdo en que este problema no es nuevo. O sea, es un problema que ya sucedió hace menos tiempo, hace más tiempo, con mayor intensidad, pero fue una característica de todos los debates en televisión, por lo menos, y en redes sociales también, la permanente comparación con Martínez de Oz, las comparaciones respecto de, bueno, de hecho el actual gobierno de Milei es una de las reivindicaciones que más fuerte que tiene, es la década de los 90 con el gobierno de Carlos Saúl Menem, y en contraposición a un modelo populista o socialista, depende de quién lo mire, respecto de el peronismo, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que la discusión es vieja y que los ciclos se siguen repitiendo. Entonces, no hace falta, incluso un autor hace 20, 34 años más o menos, lo dijo hablando de Chile y de Perú, llegar a entender, bueno, cuáles son las cuestiones. Vos hacías referencia a una cuestión social, ¿no? De cuáles son las posibilidades de crecimiento, las expectativas de crecimiento que tenemos nosotros como sociedad, pero también cuestiones estructurales económicas que nos pueden llevar a dar ese paso que nos falta para salir por lo menos de este ciclo de emisión, deuda, ajuste, populismo, consumo, etcétera. Bueno, yo ¿Sí? creo que estamos atravesando en estos últimos 25 años a nivel global, se está dando dentro de los países emergentes, como por ejemplo Brasil, una política de ampliación comercial, es decir, de buscar nuevos mercados que te permitan exportar bienes más caros. Y al menos yo lo que considero, más desde mi perspectiva, que el gobierno argentino, teniendo la posibilidad de negociar con estos mercados para justamente evitar un ajuste aún mayor e incrementar los ingresos que uno puede tener en su balanza comercial, escoge por motivos éticos, entiendo yo, Javier Milei Morales. dice éticos y morales, que es no negociar con comunistas, no negociar con monarquías, porque al fin y al cabo se niega también a participar dentro de un espacio donde están emiratos que no son comunistas, que en términos, ¿cómo decirlo? Para así, ante una urgencia como la que él describe en el DNU, Sí, ser porque selectivo con quiénes comerciar. exactamente, al menos eso a mi entender, no sé si estás de acuerdo, es algo contradictorio, y más si consideramos que en el bloque de los BRICS, países que son claramente una democracia como la India, como Sudáfrica o como Brasil, no tienen tal vez esa rigidez, sino que apuntan a un pragmatismo económico que Javier Milei, como liberal, que afirma que es, en pos de defender esa libertad, se autolimita. Entonces a mí esa contradicción que tiene el gobierno no la logro entender.
No, por supuesto, pero sí, hay un montón de contradicciones en este gobierno, en el Mm. anterior. Este, sí está claro para mí que la cuestión moral sirve como justificativo de algunas medidas económicas y al revés también, o sea, funcionan los dos sentidos. Eh, y también traigo a colación algo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que tiene que ver con este ciclo que estábamos conversando, pero también de cierta especulación de ir pasándose la pelota para que le explote, o sea, ir pasándose la granada de mano en mano hasta que le explote a alguien y después la gestión que siga postularse como la salvadora, pero que en realidad es la que inaugura un nuevo ciclo. O sea, por decirlo en Sí, términos dale. más propagandísticos, Sí, hay una adaptación de la política a la economía cuando la política debería solucionar los problemas económicos. claro. Entonces, a lo mejor este gobierno de Milei sirve para aplicar la fase 5 del ciclo, la 4, perdón, la fase 4, tenés razón, la fase 4 del ciclo, que es el ajuste de la política ortodoxa con un gobierno que no es populista, que allá en el camino empate la balanza fiscal, la balanza de pago Temporalmente, temporalmente, para que el próximo gobierno que asuma dé comienzo nuevamente a la fase 5 sería, o la fase uno de un nuevo ciclo populista con superávit, con amplia demanda, nuevos derechos, ampliación de consumo, salario real más alto, y comiencen a sucederse las otras tres etapas del siglo nuevamente, ¿no? Entonces, por, como es, es permanentemente ir pasándose la pelota. por eso a mí lo que me parece muy interesante del gobierno actual, que me parece una necesidad que tenemos tanto a nivel social como político, es el hecho del Pacto de Mayo. Mm, Si bien yo no, hay cosas que no termino de estar de acuerdo, que planteó el presidente en su discurso de apertura de sesiones en el Senado, comparto imperativamente la necesidad que tenemos de empezar a discutir un proyecto de país en común que vaya más allá de somos liberales, somos intervencionistas, sino trazar ciertos parámetros básicos para que haya un cierto orden y una cierta normatividad que permita desregular por un lado, pero también impulsar a la sociedad a querer progresar. Siento que estamos como muy estancados emocionalmente en la miseria que estamos atravesando. sí, bueno, de hecho, un síntoma de los tiempos es una frase que se repite, esto ya lo digo más a título personal, no citando ningún autor, el hecho de, bueno, se acabó la joda, esto es lo que nos corresponde por el tipo de país que somos y bueno, si no alcanza la plata, no alcanza la plata y eso en cierta medida es un reflejo de lo que hablábamos antes de justificar moralmente una cuestión económica, ¿no? Entonces se hacen asociaciones emocionales con cuestiones salariales que tienen que ver con, no, y bueno, yo lo he escuchado, lo hemos escuchado todo, no, yo la verdad no estoy para comprarme un auto y sin embargo me lo había comprado y no me correspondía comprarme un auto, por ejemplo. Entonces es como bastante complejo que este debate permee a los distintos sectores de la población cuando las realidades son tan distintas entre sí, ¿no? Como hay gente que labura más de 45 horas semanales, utiliza el transporte público para ir para volver y no pibas, no les alcanza para irse a vivir solos. Entonces, tienen razón, por supuesto, en estar enojados con cualquiera sea el modelo que esté en funcionamiento mientras ellos tienen esa experiencia, o sea, mientras ellos están viviendo su vida así. Pero también es una cuestión histórica, es una cuestión económica histórica porque no es de ahora, no es de Cristina, no es de Néstor, no es de Macri, sino que ya sucedió y no solamente en Argentina, sino en otros países. Y acá traigo a colación otro tema que a lo mejor da para desarrollar más en otro programa, que tiene que ver con los modelos de desarrollo y cómo se inserta la Argentina en el mercado internacional, considerando cuestiones como el valor agregado, las commodities que son tomadoras de precio y no fijadoras de precio, por ejemplo el trigo, el maíz. Vos por más que tengas el mejor trigo del mundo, la más alta calidad de trigo del mundo, no lo podés vender más caro, Mm, porque tiene una cotización internacional. sí.
Y después con respecto a la exportación de alimentos, esto está bien claro en la tesis Singer-Prebisch, que habla de los términos de intercambio, y te pone un ejemplo bien clarito. O por ejemplo, salgamos de Argentina, pongamos un caso de un país exportador de café. Digamos que son el mejor país. Colombia. Sí, Etiopía, Guatemala, cualquier país que haga el mejor café del mundo. Entonces resulta que con el café, como no es una commodity, vos sí le podés poner un precio. Y le pones un precio caro porque vos sabés que es el mejor. Y empezás a exportar a los mercados europeos, a los ingleses, ponele, ¿no? Y resulta que un inglés se toma un café por día. De repente ese inglés le empieza a ir mejor económicamente, se compra una casa, un auto más caro, qué sé yo, y ya se toma 2 cafés por día. Ese inglés le va mucho mejor, se hace multimillonario, pero se sigue tomando 2 cafés por día. O sea, la demanda no aumenta según la condición económica en el consumo de alimentos, porque vos ya comiste, ya tomaste café, entonces hay un estancamiento en la oferta que hace que aparezcan nuevos competidores, por lo tanto los precios bajan para competir por los mismos mercados que siguen consumiendo lo mismo. Y encima, si hay crisis, mucha gente deja de tomar café. Es lo primero que cortan. Entonces eso también tiene que ver. O sea, esto como para salir un poquito de ensimismamiento que tenemos respecto de peronismo, antiperonismo, cuando en realidad tiene que ver con algunas variables que son externas, no son tanto Sí. del partido político o del color del partido político, sino que tiene que ver más con cómo comerciamos con el mundo, ¿no? Sí, desde qué posición nosotros elegimos pararnos para básicamente relacionarnos con el resto de los países. Exacto. Considero que Argentina, bueno, a principios del siglo XX inició un fuerte proceso de industrialización que ha llevado a que efectivamente Argentina sea una nación industrial, pero creo que somos solo uno de los dos casos de naciones que se han desindustrializado. Es una locura cómo de pasar a vender valor agregado alto, volvimos a vender valor agregado bajo. Y ahí también hay un programa económico detrás, que ese programa se impuso por la fuerza, pero hay que... ¿Estás hablando del 76 Sí, o antes? 76. para mí empezó antes, pero con mayor 73. claridad, no, un poquito antes, con 68, 69, Ah. pero con mayor claridad fue en el 76 en Ahí cuando adelante. se oficializó, digamos. Y vos decís 68, 69 porque la guerra de los 6 días No, o no, porque... por el tema de todo lo que pasó con el Rodrigazo. Más Ah, por ok. ese lado lo pienso. Ya ahí había como una intencionalidad. Ya entramos como a hilar muy fino porque es donde se termina mezclando. Bien, vos Claro. planteaste temas éticos como el ser o no peronista con Sí. temas económicos de tener una industria o vender materia prima. Ahí siempre hubo una asociación por parte de la industria, de los industriales con el peronismo y con las Fuerzas Armadas y los sectores mayores ligados a la burguesía, a la exportación agropecuaria. Igual a lo que quería ir Bien. inicialmente era a que en estas últimas décadas Argentina siguió siendo exportadora de valor agregado y no se los da el mérito que merece. Arsat es un claro ejemplo. Sí. Pero no es suficiente. O sea, no tiene que ver solamente con la generación de puestos de trabajo, sino por cómo está estructurada la economía. Porque vos, muchos de los, por ejemplo, mucho de la materia prima que se utiliza para hacer bienes de exportación, por ejemplo el acero, al lugar, es una de las principales industrias del acero del mundo. La mayor parte de sus productos para la fabricación del acero los importa. Mm. Entonces el saldo siempre te va a dar negativo. Entonces la garantía de los recursos naturales y el abastecimiento de los insumos para la posterior industrialización también, porque resulta que yo fabrico computadoras, pero todos los componentes de esta computadora los traigo de Indonesia, de China, Taiwán. sí, de África, donde sea. Entonces yo traslado ese costo de importación a la venta del producto, pero siguen saliendo dólares del país y terminamos en la misma, ¿sí? Porque sigue habiendo déficit fiscal, que estamos todos de acuerdo que es malísimo, pero es una constante que no termina nunca. A ver, tal vez yo interpreté mal lo que me estás diciendo, A ver, pero se me viene a la cabeza, por ejemplo, lo que plantea Ricardo en mediados del siglo XIX. la división internacional. La división, Ricardo su ambición es que efectivamente Inglaterra abandone cualquier tipo de exportación primaria y se dedique con plenitud a la exportación de bienes industriales y manufacturados. Sí, ¿Por qué?
porque para él podés vender más caro y si vendes más caro podés comprar de otros lados. Y si vos comprás, porque sos el que tiene la plata, generás que los que necesitan plata produzcan lo que vos necesitás, que es lo que hacía el Reino Unido con sus colonias. Entonces, yo creo que si lo que planteaste recién lo vemos desde una perspectiva ricardiana, los costes que genera importar la materia prima deberían de ser saldados con la con la venta. exportación. Sí, no solo saldados, sino que deberíamos tener un beneficio económico. Claro. Por más que la mayor parte de los insumos sean importados, con el costo, vos con el precio de venta estarías saldando el costo de las Claro, importaciones. eso según Ricardo. Ahora el tema es que también hay otras cuestiones como tarifas arancelarias. Sí, no, y claro, no, ya entiendo lo que decís. Bueno, y siempre y cuando eh, las cajas de esas empresas estén en la Argentina, ¿no? También. Ese es otro problema. Por ejemplo, Mercado Libre se fue de la Argentina. Claro, y vos con el dinero, pero pongamos de ejemplo una industria, ¿no? X, no se me ocurre ninguna ahora, pero vos importás y vendés, pero con el precio de venta, las ganancias de esa empresa no quedan en la Argentina, sino que están en Sí, fondos se de van a inversión en la... otros países. Sí, Entonces, en ese caso, salen los dólares de Argentina, pero no entran. Y estás industrializando, generas puesto de trabajo, pero no terminás de eliminar el déficit fiscal, mm, ¿no? Entonces, por más que yo no soy economista, claro, pero por más que se solucione el déficit fiscal con una política de ajuste ortodoxa y una reducción enorme del gasto público, dentro de 10 años vamos a tener déficit fiscal de vuelta o no, corregime si estoy equivocado. para mí es una gran posibilidad porque al fin y al cabo ya lo que es la producción, a ver, yo me posiciono desde una perspectiva ricardiana marxista. Sí. La riqueza se genera en la producción, no en la financiarización como en las corrientes más actuales lo quieren hacer ver. Mm. La producción, ¿quién controla la producción? Ya existen grandes monopolios en todos los mercados que te Sí. manejan la producción. Entonces, cualquier estado, estos son todos los estados, deben de competir entre ellos para que las empresas privadas decidan invertir en sus países. Entonces, ahí cada vez hay una acumulación aún mayor en estas empresas y en el bolsillo de estos empresarios. ¿Por qué? Porque lograron justamente monopolizar y concentrar un poder económico, el poder del mercado. El Mm. mercado dejó de ser un lugar de competencia, sino pasó a ser una relación de poder claramente, con una balanza claramente a favor de un sector. Sí, con modelos de acumulación que son independientes de la situación social que está viviendo el país donde trabajan. Sí. Entonces los mercados son los mercados y se habla de los mercados como un ente abstracto y que funcionan incluso con atributos de las personas, confianza, desconfianza, Mm. incentivos y demás, que responden a variables que están muy lejos de nuestra vida cotidiana. Mm. Entonces es un problema bastante complejo y si me permitís, leo cómo resume o cómo termina el autor, o sea, cuál es la conclusión, porque hace un análisis bastante acabado de la situación, Dale. pero después tiene una conclusión que uno esperaría que te tire un centro como para tener Ayuda. una, claro, una ayuda, pero dice, conclusiones, las políticas al estilo del FMI, sin preocupación por el crecimiento económico o el progreso social, pueden lograr la estabilidad financiera en el corto plazo, pero inevitablemente abren la puerta para otra ronda de reactivación destructiva en forma de políticas populistas. Es claro que los dos ejemplos de populismos examinados, me refiero a Chile y a Perú, tuvieron consecuencias desastrosas para los beneficiarios buscados. La cuestión fundamental consiste entonces en saber si las políticas populistas son del todo insostenibles o si hay alguna variante que propiamente ejecutada pueda llegar a tener éxito. En otro ensayo, dice, después buscaremos cuál, elaboraremos la tesis de que las políticas populistas pueden triunfar si se mantienen alejadas de las restricciones de divisas y hacen hincapié en la reactivación solo durante un breve periodo inicial, y luego cambian a políticas de crecimiento. Sobre todo, tales políticas necesitan financiarse con una política fiscal muy ortodoxa y una administración fiscal rigurosa. Dentro de esas restricciones hay un margen considerable para los objetivos redistributivos del populismo. Junio del 89. Hay varios autores que hemos visto también dentro de este mismo seminario
Yo recuerdo haber estudiado particularmente uno para un examen que era Stiglitz, que hacía un análisis del modelo de los 90 y hacía una evaluación respecto de por qué no era sostenible también. Y no tiene que ver con la convertibilidad ni con las relaciones con Estados Unidos, sino que el superávit fiscal que existió durante muchos años no se reinvirtió en producción, sino que se reinvirtió en consumo. Y el consumo no es sostenible si no tenés garantizada la producción. Exactamente. En ese sentido es parecido a lo que dice este mismo autor. Entonces, vos vendés o liquidás 5 o 6 empresas superavitarias que pertenecen al Estado Nacional, ¿no? Ingenios azucareros, aerolíneas, etcétera, etcétera. Eso te genera una inyección de capital en el corto plazo y te genera un superávit fiscal y una serie de recursos financieros para operar. Ahora, si vos eso lo distribuís en forma de consumo para que la gente viaje al exterior, su calidad de vida. mejore su calidad de vida, se compre electrodomésticos, autos, casas, lo va a hacer hasta en tanto dure ese dinero. Entonces lo que dice Dorbus está vinculado a eso también respecto de garantizar la continuidad de los modelos económicos para que no haya esa necesidad de recurrir cíclicamente al financiamiento internacional, que eso genere una política de ajuste para cumplir con las obligaciones de pago y que genere un estallido social que termine en gobierno populista con demanda, etcétera, que se vuelva a Pero repetir sabés lo mismo. que a medida que hablabas reflexionaba. Sí. Me parece súper interesante lo que decís, pero ¿por qué se incentiva tanto el consumo? Porque el consumo es lo que garantiza la generación del ingreso. La producción lo crea, el consumo lo garantiza. Porque vos al vender más caro de lo que te costó producir, ahí es donde se materializa la ganancia. O algo así diría Marx. Sí, sí. Ahora, ¿por qué se incentiva a que el que tiene una ganancia no lo invierta en producción, sino que lo invierta en consumir? Sí. Porque si vos invertís en producir, te convertís en una competencia. Y sos una potencial amenaza en el mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me vuela la cabeza es que el mercado, que es un organismo, según la perspectiva liberal, que debería garantizar la libertad de competencia, logró crear mecanismos que limitaron a la mayor parte de las sociedades a una parte del mismo, que es el consumo. A nivel internacional, decís vos, a nivel global. Sí. Claro. Que limitaron casi todo al consumo, mientras que la producción quedó concentrada en unos pocos sectores. Y entiendo que en ese sentido el liberalismo como que entró en una contradicción, porque ¿cómo surge el liberalismo originariamente? Se plantea el liberalismo como una solución a evitar la concentración de poder en unos pocos. Exactamente, sí. Pero lo que estamos viendo ahora es que no se evitó la concentración de poder de unos pocos, sino que se desarrolló todo un proceso que fue la creación de nuevos valores simbólicos como el dinero, o mejor dicho, el aumento de la relevancia que tiene este, para que el mismo sea lo que determina el poder. ¿Y quiénes son los que tienen mayor cantidad de dinero en este planeta? Hasta un nivel de que los estados-nación responden a los intereses de las grandes multinacionales y que nada se puede hacer al respecto, y lo que se está haciendo es muy limitado de las posibilidades de éxito. Sí, es administrar unos recursos muy finitos para mejorar un poquito o un poquito más, un poquito menos, cuestiones muy elementales, por ejemplo, el valor de un boleto, ¿no? O el valor de los servicios. Cuando la cuestión de fondo va mucho más allá de el poder adquisitivo, ¿no? Que es el resultado de todas las otras cosas y es quizás la más importante porque es lo que determina tu calidad de vida, pero eso está directamente vinculado o relacionado a un montón de otras variables que son las que explicabas vos y que son muy difíciles de desenmarañar o de destrabar porque van cambiando de forma y a veces son muy difíciles de analizar, por ejemplo en el contexto actual en el que estamos, ¿no? Sí, pasa que cuando hay preocupaciones más inmediatas, generalmente te olvidas. Una persona lo deja en un segundo plano y es algo completamente coherente eso, ¿no? Sí, obvio. El tema es, tal vez uno, desde una posición más como académico, no puede desplazar eso en un segundo plano porque es muy importante y es lo que determina en el futuro, es lo que determina el futuro. Nosotros en 15 años la idea es evitar que sigamos reproduciendo este ciclo.
¿Y qué se está haciendo para evitar la reproducción de este ciclo? Para mí nada, absolutamente nada. ¿Para vos? Yo creo que ahora hay una respuesta, si bien no la comparto. Entiendo que se está intentando estabilizar o modificar un cambio de ciclo endógeno, pero no se está Claro. atacando a la estructura exógena, Mm, que tal vez otros gobiernos sí han intentado hacer. Por ejemplo, el kirchnerismo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ha intentado modificar su estructura, la dependencia de la estructura exógena, y la sí, verdad fue en ese aspecto exitoso porque evitamos la crisis del 2008. sí, O sea, Estados Unidos y Europa se venían abajo, y Argentina, gracias a que estableció de forma seria un vínculo con Brasil y un vínculo con China, logró evitar la cuarta crisis mundial de la historia, que es sí, algo no menor, y creo yo que como sociedad no le damos la dimensión suficiente. Estamos tan encerrados, ensimismados en nuestros problemas económicos de la realidad local, que no tomamos dimensión del terrible problema internacional que hemos que se afronta. esquivado Mm, con apostar a la diversificación. totalmente. Y no es por hacer futurología, pero también el contexto ahora norteamericano y europeo es bastante delicado Sí. como para depender de variables externas radicadas en esos mercados. Me refiero a las últimas declaraciones de Macron respecto de Rusia, a lo que está sucediendo en África, que vamos a ver más adelante, eh, a Estados Unidos con el tema de Ucrania y demás, y es como que son mercados que siempre tenemos como referencia, pero también tienen sus ciclos, ¿no? Son como, se abren muchos disparadores. Sí, Por un lado, la competencia en materia prima que tenemos con Estados Unidos. mm, O sea, a mí me parece hilarante que el logro de Macri haya sido exportar limones a Estados Unidos y te lo vendan como si como, fuese, vamos. salvamos a Argentina, Sí, loco. Es triste. Y hoy en día ese tipo de defensa que ejercen los europeos de su mercado, por ejemplo, como salieron en la tele la marcha en Holanda, en Bélgica, en Francia, Alemania, en contra del pacto Mercosur-Unión Europea. ¿Por qué? mm, Porque hay una defensa del mercado local. un proteccionismo muy característico que va en contra de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Eso por un lado. Entonces, a nosotros como argentinos, principalmente a los sectores agroexportadores, ¿quién les interesa comprar lo que vendemos? Lamentablemente es a China, son a los países asiáticos y son los países africanos. Sí, Entonces, por un tema de que a mí me ha pasado, que yo hablo con la gente y me dicen: "No, a mí no me interesa que Argentina le venda a África, porque ¿qué tiene África para darme?". África tiene para dar. África también exporta materias primas, preguntarle a Brasil si no, qué tiene para dar. genera ingresos. Mm, Entonces, como que hay una falta de visión hacia el continente africano y hacia el continente asiático, ahora en Asia no tanto, que nosotros como sociedad debemos empezar a replantearnos en el lugar en el que estamos y aprovechar las oportunidades que tenemos en el contexto que tenemos. Eso sí, por un lado. Y en segundo lugar, respecto al contexto internacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania, a mi entender, Argentina está aliándose al que creo que va a ser el bando perdedor. Creo que la guerra económica entre China, Rusia contra Estados Unidos se va a inclinar a favor de China, porque Rusia tiene grandes reservas de recursos naturales que China va a utilizar a su favor, a su vez que China tiene grandes cantidades de dinero y tiene el mercado más grande del mundo. mm, Y en ese punto también entra la India, que hay que ver cómo juega la India, si decide jugar a full con Rusia y con China, que en este momento es lo que el primer indicio es es que que sí, de hecho India se ha beneficiado por comprar más barato a Rusia gracias a que los europeos le cerraron su mercado, mientras claro, que el resultado de la Unión Europea es, en la Unión Europea hay mucho descontento, hay mucha inconformidad con lo que está pasando con el conflicto de Rusia por el incremento de los precios, y sí, mismo Alemania actualmente se le están yendo las empresas. claro. Entonces, Sí, mucha incertidumbre también, más allá del descontento, es garantizar cuestiones básicas para el funcionamiento de la economía, como el gas para la calefacción, la comida para que la gente coma, es bastante complejo. Y también responde a sus propios ciclos, no me acuerdo quién fue el que citaba más o menos los ciclos del capital internacional cada 35 años más o las menos. ondas, sí,
Sí, tiene un nombre de un premio Nobel, me parece. En ¿No es economía. Mendel? No, Mendel es el de las plantas. No, de un nombre con K, que ya lo vamos a. El de las plantas, vamos Sí. a investigar. Sí, unas ondas cíclicas del Sí, capital sí, no me internacional acuerdo cada cuál, 30 sí, sí. años, supuestamente para el 2038 va a ser la siguiente. Bueno, veremos. Pero. Sí, todo eso que dijiste vos. Me quedé pensando en el nombre del chavo. Ahora lo googleamos, pero sí, yo no. Está en el libro que de Endeudar y Fugar, estaban las ondas de no sé quién. Pero bueno, tendremos que preparar mejor la próxima transmisión, si te parece. No sé Sí, cuánto tiempo tuvo, ¿media hora habrá gustado? ni idea. Bueno, espero que sí. No sé a qué hora empezamos. Sí, yo creo que sí. 18:45. Sí, 40 minutos. Bueno, estamos bien. Y, y bueno, y después sumar a los compañeros que no vinieron a esta transmisión, con Sandra y Fede. Sí, Fede no sé si va. Ah, Fede está medio complicado con el laburo. Bueno, si no lo ponemos en los títulos de agradecimiento al final. Ponemos una fotito acá de O una Fede. foto, sí, o le pegamos algo El en el altar, termo. ¿viste? Sí, o en el termo le pegamos la carita acá para que salga. Así que bueno, Nico, gracias por todo. Nos vemos la próxima, amigo.